Amigos, buenas noches. Bienvenidos a Directo MX. Me da mucho gusto saludarlos al iniciar otra semana. Hoy es lunes 20 de octubre y estamos listos para compartir con ustedes una entrevista y también los temas que han sido más, digamos, dominantes en el ámbito mediático. Soy Jonás y les doy como cada inicio de semana la bienvenida a este espacio de información. Quiero saludar con mucho gusto y presentarles a nuestro invitado esta noche. Es el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, el diputado José Luis Tostado. ¿Cómo está, diputado? Hola, muy buenas noches. Encantado de estar con ustedes. Gracias, diputado. Hay mucho de qué hablar con usted, reforma judicial en primer término y toda la agenda que hay en el Congreso local. Y bien, esta noche me acompañan para compartir este diálogo, esta entrevista, otros integrantes de nuestro equipo de cada semana. Saludo con gusto a Evelyn Olvera, nuestra gerente de Internet de Quiero TV. Bienvenida, Evelyn. Gracias. Buenas noches a todos. Bienvenido, diputado. Gracias, Evelyn. El director de tráfico ZMG, Jorge Belletti. Hola, Jorge, bienvenido. Gracias, Jonás. Gracias también a ustedes, compañeros diputados. ¿Cómo estás, Jorge? Y con nosotros también, Iram Espinosa. Hoy juntos para poder saludarnos de mano. Gracias, Iram. Director de información en Radio Fórmula, conductor de aquí del espacio vespertino en Quiero TV. Amigos, rápidamente para iniciar nuestra charla, reiterarles la bienvenida. Pues ha habido mucha información que se generó y creo que junto con esta información, mucho análisis, incluso hasta especulación, a partir de que a los primeros días de octubre empezó nuevamente a debatirse sobre la reforma al Poder Judicial. ¿Qué es lo que ha pasado? Les presento un breve segmento para iniciar la charla con nuestro invitado. Lo que sucedió no tiene nada que ver con eso. Si me hubieran querido incluir en la discusión, me hubieran esperado a la comisión que les comenté que estaba a escasos metros de ingresar al Congreso para la sesión. Las cosas sucedieron así, punto. Bueno, hay cosas que son tan obvias que de repente dejamos de nombrarlas, pero creo que vale la pena, sobre todo en un espacio informativo, diputado José Luis Tostado, compañeros en la mesa. Primer punto que es importante tener en consideración durante esta charla. El diputado coordina la fracción de Movimiento Ciudadano, el partido en el poder en el gobierno del Estado. Segundo punto importante, además de ser el coordinador de esta fracción, es el presidente de la Junta de Coordinación Política, de manera que le toca a usted organizar las reuniones y los encuentros con el resto de los coordinadores. Y entonces, diputado, sucede que durante los primeros días de este mes, repentinamente un lunes, no nos lo esperábamos, se lo confieso, quizás falta de información, pero los diputados de oposición convocan a una rueda de prensa ahí en el Palacio Legislativo y anuncian que conforman un bloque para impulsar la reforma al Poder Judicial. Esta reforma que en el imaginario popular pues llama sobre todo la atención como reflejo de la reforma federal para que elijamos en las urnas a los jueces y magistrados. Y se conjugaron los esfuerzos de Morena, del PRI, del PAN, lo que era más novedoso, de Futuro, de Hagamos e incluso del Partido del Trabajo. Y de ahí vienen una serie de eventos, se convoca una sesión extraordinaria, se vota esto, se presenta el dictamen y queda en calidad de primera lectura. Quiero, con toda esta introducción, preguntarle cuál es su lectura de los hechos, qué es lo que debemos considerar sobre la reforma al Poder Judicial. Debemos considerar que el Congreso no ha renunciado a su responsabilidad de legislar sobre este tema, que es de suma importancia para los jaliscienses. Probablemente el tema más importante que tenga que resolver esta legislatura. Se presentaron algunos acontecimientos, digamos, precipitados, sorpresivos, debo decirlo, de cara a un diálogo permanente que tenemos en la Jucopo. Pero, en fin, no quiero irme tanto a qué pasó ese día accidentado, sino a sí dejar claro que hay una discusión en trámite, que no es una discusión que surge solo a partir de los primeros días, de hace 15 días, pues, de los primeros días de octubre que se presentan estos eventos. No, tiene que ver con una discusión en la que hemos estado trabajando en mayor o menor medida, atendiendo lo que ha sucedido con la reforma al Poder Judicial Federal, prácticamente desde que llegamos a trabajar en la legislatura el 1 de noviembre del año pasado. Lo sorpresivo fue que a pesar de que estaba este diálogo, incluso a pesar de que esa misma mañana habíamos dialogado entre mis compañeros coordinadores
y su servidor de tener una reunión para este tema en particular. Dieron una conferencia de prensa donde, habiéndose aprobado precipitadamente en la Comisión de Puntos Constitucionales un dictamen consensado entre ellos, que fue hecho del conocimiento de los miembros de la comisión escasa hora previa a la reunión, un dictamen de 125 hojas. Una compañera diputada me decía, pues es que hay que leer lo último. Yo creo que para ser responsables cuando estamos legislando hay que leer todo. Y digamos, una sesión que se llevó en 5 minutos donde se aprobó este primer dictamen. Lo atípico fue lo sorpresivo, y lo digo con esa expresión. Lo que no puedo compartir es que no hubiese diálogo o que esto fuera un tema abandonado, no por el presidente de la Junta de Coordinación Política, porque 6 meses antes presidió la Junta de Coordinación Política mi querido compañero diputado don Miguel de la Rosa, e insisto, el diálogo de este tema ha estado permanente y sigue estando el día de hoy, también debo decirlo. Sí, entonces esto de que ustedes ustedes los diputados de Movimiento Ciudadano, a propósito, habían abandonado el tema, usted dice que no es así. Yo sostengo que no es así, pero además, insisto, si el documento nos lo hubiesen compartido una semana antes, 15 días antes, 10 días antes, y lo hubiésemos guardado en un cajón, entonces podríamos especular si hubo algún tema. Ese documento que se aprobó en la comisión fue presentado 1 hora antes de que se celebrara la misma, y esto fue lo que pasó. Eso no significa que no estemos estudiando, trabajando. Es un dictamen aprobado además por la comisión, y es un documento que ya fue avalado en términos de las formalidades y reglamentación del Congreso por la Comisión de Seguridad y Justicia. Nosotros, Movimiento Ciudadano, la fracción más importante en el Congreso, los 11 diputados que integramos el grupo parlamentario, no compartimos digamos, el contenido de ese dictamen. Hay puntos que nos preocupan incluso de cara a lo que se está planteando y lo que implicará para el futuro de todos los jaliscienses, porque resolver los temas del Poder Judicial nos impactan a todos, y en esa discusión estamos ahora. Con respecto a ese tema, digamos un poco para comprender a grandes rasgos, ¿cuáles son los puntos que se están proponiendo que generan más diferencias? Escuchaba, por ejemplo, el tema de que el Colegio de Abogados decía que ellos pedían examen de oposición, que no hubo mesas de análisis, pero digamos, dentro de lo que ya se está contemplando, ¿cuáles son los puntos que generan más diferencias entre los partidos políticos? A ver, el punto que más nos llama la atención, y lo digo como diputado, es decir, formando parte del grupo de quienes pudieran, en una cierta lógica, verse beneficiados, perdón que use el entrecomillado y la expresión, es que prácticamente, incluso contrario a la reforma al Poder Judicial Federal, queda en el Congreso más del 60% de las determinaciones del proceso en su conjunto. Designación de candidatos, evaluación o depuración de las evaluaciones que haga el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial. De entrada, lo que más nos preocupa a nosotros, el Movimiento Ciudadano, porque insisto, este es un ejercicio, pero este ejercicio quedará permanentemente hasta en tanto no haya una reforma de este alcance, que se genere esta inequidad en beneficio de este Congreso. Y digo de este Congreso porque seríamos nosotros quienes tuviéramos que decidir previo a la elección del 27. Estaríamos en funciones para entonces. Se reducen considerablemente, en nuestra opinión, los requisitos de experiencia en cuanto a tiempo. Se reduce a un examen teórico. Nosotros apostamos por una metodología de evaluación única que genere un examen teórico, práctico, un examen de oposición, que sea público el ejercicio de evaluación de quienes aspirarán a los cargos para ser jueces o magistrados, y se partidiza el proceso, porque cuando generamos que la elección sea en función de los 20 distritos electorales el mismo día de la elección, lo que estamos haciendo es convertir una elección partidista, porque entonces quien haga candidato para diputado federal, diputado local, presidente municipal y juez del distrito correspondiente, seguramente lo hará en el ánimo y en las condiciones de una campaña electoral,
cuando lo que se buscaría es la profesionalización, que lleguen los mejores y que no lleguen a partir de estos posibles criterios de partidización por la dinámica en que se va a llevar a cabo el ejercicio. Más aún, proponen, atendiendo la distribución de los distritos electorales de nuestro estado al día de hoy, que son 20 distritos electorales, que se voten 20 jueces, es decir, o magistrados, el cargo que fuese, o sea, digamos, por distrito, pero como nos faltarán magistrados para designar los 34 que debían de nombrarse, y en su caso los del Tribunal Administrativo del Estado, que entren por repechaje, digamos. Pues los mismo 14 segundos lugares. Sí, lo cual me parece que también no es el sentido de una reforma, porque lo que buscaba la reforma era justo que llegaran los mejores. Y los mejores llegan siendo bien evaluados, bien calificados, reconociendo aptitudes, reconociendo honorabilidad, reconociendo su situación patrimonial antes de participar incluso en estos ejercicios, para evitarnos luego sorpresas. Hemos aprendido. Y déjenme concluyo en un primer ejercicio en decir, vamos incluso con más cuestiones discutibles en esta lógica de lo que sucedió en la reforma al Poder Judicial Federal. Y yo pregunto, ¿nos parece que la reforma al Poder Judicial Federal en su implementación ha sido exitosa? Nosotros creemos que no, hasta este momento. Sin embargo, son las canicas con las que tienen que jugar, diputado. O sea, son las bases legislativas bajo las que tienen que, pues, encontrar las herramientas para adaptarlo a Jalisco. La ley, la Constitución habla de armonizar. Armonizar no significa copiar, calcar. Armonizar significa que no haya contradicciones, digamos, entre un texto y en el otro. Pero hay unos valores mínimos, digamos, que entendemos que tienen que suceder. Tenemos que ir a elecciones. Tenemos que hacer un ejercicio en ese sentido. Pero no necesariamente siguiendo las reglas o la lógica de lo anterior. A ver, el ejercicio de la reforma judicial federal llegó a casos de extremos que incluso me parece atentan contra la dignidad de los antiguos miembros del Poder Judicial Federal, designando quién iba a una elección o no con una tómbola y un ejercicio desafortunado. Ese tipo de errores hay que evitarlos. Pero además, el ejercicio de la reforma federal tuvo una laxitud, en mi opinión, y en la opinión de mis compañeros de bancada, en la evaluación de los compañeros, y el ejercicio no determinó o no fue fundamental. Hubo candidaturas únicas en la propia propuesta y ni lo platico en los estados que replicaron la reforma. Claro. ¿Hay que hacer la reforma? Sin duda. ¿Compartimos las razones que la motivaron? No. Pero eso estamos obligados a hacer. Hagámoslo en las mejores condiciones. Si la reforma judicial pone 3 años, ¿qué nos impiden armonizar? En exigir 5 años para llevar a cabo el ejercicio. Lo podemos hacer y lo debemos hacer mejor. Diputado, perdóname, voy a insistir porque por favor, no es digamos, el asunto, la problemática de base, lo que yo observo es precisamente cómo las formas en las que se diseñó incluso una boleta electoral, esa manera en la que atiborraste de nombres que al votante pues igual daba Juan que Sandra, que Noemí, que Pedro. O sea, me parece que desde ahí la base está mal y eso es lo que finalmente se tendrá que hacer. ¿O usted cree que lo viciado fue en la elección de los candidatos? Yo creo que en las dos partes. Déjame, comento para el auditorio un ejemplo. En el estado de Durango jugaron con planillas. No estoy diciendo que ese sea el mecanismo, estoy diciendo hay propuestas que tendríamos que afianzar y revisar. Jugaron con planillas, tú votabas por la planilla 1, 2, 3, donde llevabas una serie de cantidad de propuestas para los cargos. Habría que revisar qué pasó, analicemos cuál es el resultado y si hace sentido o no lo hace. Por tan solo ponerte un ejemplo. Nosotros a lo que apostamos es una metodología única de evaluación, ser muy exigentes en la evaluación. Ese es el mayor reto, ser muy exigentes en la evaluación, que quienes lleguen sean los mejores calificados. Y a partir de ahí, entonces, podemos hacer otros ejercicios o podemos valorar otras situaciones de cara a lo que estamos obligados a armonizar. Pero tenemos que apostar por los mejores. ¿Por qué pedir 3 años si podemos pedir 5 para un juez o 10 para un magistrado? A todos nos daría más seguridad que quien nos esté resolviendo sobre situaciones jurisdiccionales tenga la experiencia, la capacidad, la honorabilidad para hacerlo. Claro. Ahora, es un diseño en el que justo el ejercicio es trabajarlo en conjunto. Y eso es lo que queremos que suceda y que queremos que suceda con las mejores condiciones. Eso es lo que estamos, digamos,
por tan solo señalar un punto, hay otros puntos que podremos Claro. revisar. Diputado, ¿hay un diálogo entre las fracciones parlamentarias o simplemente ya está cerrado y así vamos y es un pleito que no escucha razones, palabras y propuestas? Y también, ¿cuál es la opinión, cuál es la interlocución? ¿Qué le dice el gobernador? ¿Cuál es el papel que juega el MS? A ver, el gobernador presentó una de las 7 propuestas que están ahora en la discusión. La propuesta, por cierto, mejor integrada es la de él. Hubo 22 foros con la ciudadanía, barras, colegios de abogados, universidades. Más de 3.500 personas participaron en ese ejercicio para integrar esa propuesta. Esa propuesta, nosotros compartimos mucho de lo que se presenta en la misma, pero el Movimiento Ciudadano también hizo unas aportaciones diferenciadas a esa propuesta. De las 7 propuestas se han venido analizando e incluso, se los digo transparentemente, porque hay que hablar con honestidad y también reconocer el compromiso de mis compañeros diputados, particularmente mis compañeros que forman parte de la Junta de Coordinación Política. Ese mismo día estuvimos dialogando del tema, después de la conferencia de prensa y después de lo que pudo haber sucedido y lo que se especula que puede pasar entre telones. No hemos dejado de dialogar ni un solo día, porque es nuestro trabajo, es nuestra obligación y también reconozco, hay un compromiso de mis compañeros miembros de la Jucopo, pero estoy seguro de mis 37 compañeros diputados de resolverlo de la mejor forma. En las propuestas hay diferencias, bueno, partimos de analizar 7 propuestas diferenciadas. En ningún estado de la República tienen un ejercicio similar. En ningún estado de la República hay una conformación de 8 grupos políticos en el espacio del Congreso. Eso genera una complejidad, particularidad sí, claro, diferente en este y en todos los temas del Congreso, donde en términos generales creo que hemos transitado bastante bien. Diputado, tenemos que hacer una pausa, amigos que me están acompañando en la mesa, ustedes que están con nosotros a través de su sintonía. Les recuerdo que Directo MX también se puede escuchar al terminar nuestro programa televisivo, o bien si nos están acompañando en internet, en unos minutos sube a las redes, sobre todo en Spotify, nuestro podcast con el mismo nombre, Directo MX, donde podrán retomar los conceptos que nos está compartiendo el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano. Volvemos después de una breve pausa. Estamos de regreso en Directo MX esta noche de 20 de octubre. Sé que el tema que estamos abordando con José Luis Tostado, diputado coordinador de Movimiento Ciudadano, entraña cierta complejidad. Hay que tener muchos antecedentes y estar un poco al tanto, sin ser expertos, pero un poco al tanto de lo que significa un proceso legislativo, acuerdos políticos y todos los antecedentes que se han generado desde que inició el año. Antes de retomar con él, porque yo tengo algunas preguntas, sé que mis compañeros también, veamos este video, porque ocurrió algo que no estaba tampoco en la agenda. El gobernador del estado, Pablo Lemus, intervino e invitó a los coordinadores de las diferentes fracciones a tener un diálogo. Se fueron a comer, dicen que paella. A mí no me invitaron, pero esto fue lo que dijo Pablo Lemus Navarro. Afortunadamente lo que encontré de parte de las y los coordinadores fue una enorme voluntad de trabajar conjuntamente. Por supuesto que tenemos que ponernos a trabajar de manera paralela, ojo, guardando en todo momento el respeto absoluto a la autonomía del Poder Legislativo, pero se necesita también la participación del Ejecutivo en temas prioritarios como pueden ser la reforma al Poder Judicial. Déjenme decirles que si pudiéramos hacer una cadena de varios segmentos de declaraciones que ha habido, nos tomaría el doble del tiempo del programa de Directo MX. Pero bueno, ahí está el gobernador del estado. Diputado José Luis Tostado, y con mucho respeto a mis compañeros, a Jorge, a Evelyn y a Iram, que ellos también seguro tienen preguntas atinadas que hacerle. Déjeme recordarle un poquito a nuestros televidentes. Morena empezó el año tratando de sacar la reforma al Poder Judicial por ahí entre febrero y marzo. Evidentemente no tuvieron eco, porque pues también parecía como que querían sacarlo pues a rajatabla para beneficio de un proceso electoral federal que ya ocurrió en junio.
No avanzó y como usted bien nos dice, la reforma se tiene que hacer. Sin duda. Pero lo escucho después de que nos platica y me queda la impresión de que en lugar de acercarse se alejaron. Porque escucho también al diputado coordinador de Morena, Miguel de la Rosa, y él dice, nos rechazaron la tómbola, pues ya no la queremos. Concedemos que no haya elección por rifa, solo que haya empate. Y pareciera que entonces todo lo demás está bien. Pero lo que usted nos está diciendo es que no, que a lo mejor ni elegimos mejores jueces con una distritación electoral, ni tendremos mejores jueces con una elección empatada con la de alcaldes y diputados. ¿Qué sí puede suceder? Porque luego el gobernador encargó una comisión, dialogaron con universidades, colegios de abogados, Arturo Zamora, lo recuerdo, presentó su iniciativa, y luego salieron las iniciativas del resto de las fracciones, incluido el Poder Judicial. ¿Hacia dónde nos dirigimos con esto, diputado? Oriéntenos, por favor. Insisto, tenemos que encontrar un acuerdo que nos permita resolver las 7 iniciativas. Ciertamente esta última propuesta presenta elementos que no habíamos discutido, pero este es el ejercicio, estamos en tiempo para resolverlo. Y lo vamos a resolver, estoy seguro que lo vamos a resolver. Que no haya coincidencias en este punto no significa que no podamos construir el diálogo y estamos en esa apuesta. Pregunta Este dictamen, en las condiciones en que está, no me parece que encuentre los votos necesarios para subsistir. Sin embargo, el ejercicio no es en vano, es decir, vamos construyendo las propuestas y afinando y planteando y lo tendremos que resolver. Estamos obligados a hacerlo, estamos convencidos que debemos hacerlo. ¿Qué propuesta queremos? Queremos la mejor propuesta posible. Perdón, porque no quisiera sonar a irresponsabilidad, pero que la mejor propuesta posible la podemos terminar de construir en 15 días. Llevamos casi un año. Sé que quién podría cuestionar por qué van a resolver en unos cuantos días lo que no habían resuelto en un año. Quizás porque no habían un par de propuestas tan contrastantes. Teniendo las propuestas ya definidas, a partir de eso será más fácil empatar. Pregunta muy puntual, diputado. ¿Habrá elección del Poder Judicial el primer domingo de junio del año 2027? Estamos obligados a que haya elección el primer domingo de junio del 2027. Y para ello tendríamos que adecuar la Constitución y leyes secundarias a más tardar en el mes de abril del próximo año. Y no estoy anticipando que vaya a suceder hasta el mes de abril. Solo quiero decir, vale la pena construir un buen ejercicio. Al día de hoy, quien sigue estos temas, la reforma no se ha podido instrumentar correctamente, ni siquiera en lo administrativo. Tenemos gente del Poder Judicial que la dejamos en la inseguridad jurídica. Vamos a replicar ese ejercicio en respeto a quienes están haciendo la función jurisdiccional. En verdad, queremos apostarle al caos posterior, así sea, de compañeros que además serán sus decisiones, pero pues algunos tendrán que tomar decisiones de carácter personal de cara a lo que esto implica para ellos. Hagámoslo de la mejor forma. Hoy tenemos 2 propuestas que parecen muy contrastantes. Será más fácil encontrar los puntos de acuerdo a partir de 2 documentos con todo lo que no nos gusta de unos y todo lo que no les gusta a los otros de la otra propuesta. Es el diálogo el Congreso es esto, digo, con sus... Diputado, hablando justamente de recoger propuestas, ¿han tenido algún diálogo con otros representantes en otros estados de la República? Desde luego, los estados que hay oposición, ¿qué han podido recoger ahí de propuestas que pudieran aderezar esto? ¿O están, al contrario, muy atentos a lo que se pueda construir acá en Jalisco? En la mayoría de las propuestas que se generaron en el resto de los estados son prácticamente calcas. Donde hubo algunas diferencias fue en estas formas de instrumentar el día de la elección, pero fundamentalmente terminaron replicando, digo en la generalidad terminaron replicando. Algunas fueron más exitosas, Coahuila por ejemplo, incluso tuvo un alto nivel de votación a nivel nacional en lo federal y resolvieron lo local, pero en general estamos hablando de propuestas que se fueron sobre la base de la federal
y nosotros creemos que Jalisco se merece una propuesta diferente y la vamos a construir. En verdad no es demagogia, la tenemos que construir. Además, tenemos que llegar a junio del 27 en una elección y tenemos que apostar porque lleguen los mejores para ser ¿Y electos. cuándo estima usted que quede aprobada? Yo había hecho, incluso con Jonás, con algunos otros compañeros, en los medios había referido, mi compromiso era resolverla en el mes de octubre, que además empataba con mi presidencia en la Junta de Coordinación Política. Las últimas 2 semanas parece que complicaron un poco las fechas. Estamos a 2 semanas de concluir el mes de octubre. Pudiera ser complicado para entonces, pero tenemos que resolverla en noviembre, en diciembre. A más tardar abril, ya dijo. Pero sería muy arriesgado Para llegar hasta abril o abril, para mayo. porque esto es la constitucional. Aunque delimita mucho de lo que viene, es la constitucional y faltan las leyes secundarias. Sí. Aunque si nos ponemos de acuerdo aquí, lo demás ya es consecuencia de o desdoblar las ideas y los parámetros generales que ya están ahí. Sí, ya lo están puliendo, Sí, como comentan. lo vamos a lograr. Además, debo decir, estamos trabajando proyectos de leyes secundarias, digamos en lo económico, por no decir informal, Claro. porque obviamente cada idea que se van empatando en cada dictamen, pues tendrán que ir teniendo su soporte y desdoble posterior, ¿no? Diputado, perdón. Por favor. Dale, ¿Sobre dale, ese sí, mismo adelante, tema de adelante. la reforma? Sí, Adelante. ya nada más por último de mi parte. ¿Hasta dónde está influyendo Morena Federal o incluso Morena Presidencia de la República en lo que está haciendo Morena en Congreso de Jalisco? Yo pensaría que en poco, porque la propuesta aprobada por mis compañeros diputados de Morena en el estado de Jalisco va más allá y hasta contraviene algunas ideas de la propuesta federal. Entonces supongo Pues hay libertad, lo observa que hay usted. una libertad y además, y lo digo con aprecio a Miguel de la Rosa, mi compañero coordinador de los diputados de Morena, y de mis compañeros que integran la bancada de Morena, yo no los veo, digamos, hay una visión programática de concepción política, pero no los veo sometidos o trabajando a lo que les indica una llamada telefónica. Yo no los veo. Diputado, antes de que cambiemos de tema, porque Evelyn tiene esa inquietud, nada más creo que hay algo que sí llamó mucho la atención y es que los diputados del PRI y del PAN repentinamente hicieran bloque con Morena en este tema. ¿Esto se va a mantener o cree usted que es flor de un día? Precisar, algunos diputados del PRI y algunos diputados Bueno, del PAN. los coordinadores salieron y Bueno, presumieron la alianza. Yo no voy a respetar el trabajo de mis compañeros coordinadores y aparte no me corresponde a mí meterme en la forma en que operan o acuerdan o deciden los compañeros de otros grupos parlamentarios, como espero que ellos no se metan en lo que corresponde a la fracción que yo coordino en un trabajo de igualdad digamos, de jerarquías con mis compañeros diputados. Es un trabajo de coordinación, no de orden ni mucho menos, ¿no? A ver, ahí están los resultados de las votaciones. El tema es complejo y aquí tiene mucho que ver con muchas percepciones. No quiero hacer de esto un tema exclusivo de abogados, pero si uno es abogado y ha tenido práctica judicial, tiene una apreciación de algún tema de alguien que no lo tenga. Y no estoy diciendo con esto que hay que ser abogado para entenderle. No, estoy diciendo aportamos todos desde nuestra experiencia. Quien ha estado en el ámbito legislativo en forma previa interpreta también esto de una forma diferente a quienes no lo hemos estado. Quienes han tenido experiencia empresarial desde la sociedad civil interpretan diferente, ¿no? Y esto construye el debate plural que tiene que generarse en el Congreso. Insisto, quienes conocemos la práctica judicial aportamos ideas a partir de nuestras experiencias buenas y experiencias malas. Quienes no están en la práctica aportan su experiencia a partir, o sus comentarios a partir de una experiencia diferenciada. Se vale. No es sencillo, no nos estamos jugando aquí un día festivo, pues, para ver si decidimos que no trabajamos el 12 de octubre O quitarle el apellido de esposo a Rita Pérez. No sé, es un tema complejo que nos va a trascender a todos. Seguro yo que estoy que a nuestra generación, sin duda. Total. Muy bien. Perdón, Evelyn. Sí, no, diputado, quisiera preguntarle de otro tema. Yo sé que están ocupados con la reforma judicial, pero la iniciativa del gobierno del Estado sobre el tema en contra de la apología del delito en espectáculos públicos está arrumbada desde abril. ¿Cómo va con ese tema? No está arrumbada. Qué bueno que sacas el tema porque luego...
La iniciativa que presentó el gobernador, el Ejecutivo del Estado, ya está aprobada en la comisión correspondiente. Solo que esta era una de 4 o 5 propuestas para regular sobre este tema. La que él manda ya está aprobada en la comisión a la que se le turnó. No ha pasado al Pleno porque en otras iniciativas que tienen más el carácter penal incide alguna referencia a las normas administrativas que el gobernador presentó su iniciativa y ya fue aprobada, y entonces hay que empatar el ejercicio. En verdad, es que somos demasiadas fracciones y entonces en este tema, si no me falla la memoria, y espero no solo que no me falle, sino que mi compañero no lo tome a mal, creo que el PAN trae 2 del mismo diputado, el Ejecutivo trae otra, Morena trae otra. A ver. Diputado. Y en la medida en que queremos resolver completo el tema, para que no sean parches solo en un lugar que hagan poco eficiente o eficaz su aplicación, pues estamos detenidos, sobre todo en los que tienen que ver con regular el tema penal. ¿Quién es el compañero al que no quiere molestar? Ahí están las iniciativas presentadas. Diputado, lo bueno de los corajes es que siempre se pasan. No. Le agradecemos mucho que esté con nosotros, diputado. Y mire, se nos va a quedar en el tintero. Lo que pasa es que producción me indica que hay que concluir ya el segmento. Se nos queda hablar del presupuesto 2026, lo que pasó con los magistrados, uno que no fue ratificado, otra magistrada que sí. Pero le quiero hacer una invitación para que vuelva con nosotros a Directo MX, porque todo lo que pasa en el Congreso siempre requiere una explicación como la suya. Encantado de estar con ustedes el día de hoy, Jorge, Evelyn, Irán, Jonás, y las veces que me inviten, yo aquí estoy con ustedes. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Aunque sea poco tiempo. Gracias. A veces lo bueno es más breve, diputado. Amigos, es el diputado coordinador de Movimiento Ciudadano. Hacemos una breve pausa. Les recuerdo que todo lo que nos dijo José Luis Tostado lo pueden escuchar en Directo MX, el podcast. Volvemos. Amigos, estamos de regreso aquí en Directo MX y después de haber tenido una entrevista, pues una entrevista compleja, tengo que decirlo, al menos me hago cargo de mi opinión, porque tiene muchas aristas el tema de la reforma judicial. Pero seguiremos informándoles de esto y más, no solo en Directo MX, sino en nuestros espacios aquí en Quiero TV. Pero ahora vamos a abordar un asunto que ha sido quizás el más importante en la agenda de comunicación de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Y estoy hablando de las lluvias que lamentablemente costaron la vida de más de 70 personas y han causado enormes desgracias en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. Primero, antes de darle la palabra a mis compañeros y de comentar este tema, aquí tienen un breve video que nos da contexto. Bueno, ahí tienen ustedes imágenes tomadas al azar, casi puedo decirlo, de diferentes lugares, porque las inundaciones alcanzaron numerosas poblaciones de estos estados que les mencioné. Quiero destacar, antes de darles la palabra, quizás como un principio de orden para poder abordar los temas que quizás a ustedes también les parezcan más interesantes. Lo primero que me llama la atención es cómo la presidenta Claudia Sheinbaum hizo de este tema el tema. Prácticamente lleva una semana ponderando el tema de la atención a las lluvias, destinándole dinero. El día de hoy se anuncia que se les van a entregar 20,000 pesos a las personas, por cada persona, son 10,000 millones de pesos. En segundo lugar, me parece importante destacar que ante argumentos, algunos muy razonables, que hablaban de recuperar el Fondo Nacional de Desastres como una herramienta, la presidenta lo desacreditó por completo. Dijo que es un tema de corrupción, que quien defiende el Fonden defiende la corrupción. Y cierro con un tercer tema que me parece importante. Claudia Sheinbaum Pardo ha estado insistiendo en que la Marina Armada de México, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional han sido músculos indispensables para apoyar a la gente que ha sufrido por estas lluvias. Con eso como contexto, les doy la voz para que nos compartan sus puntos de vista.
No, pues es claro que la eliminación del Fonden sí ha afectado en dos puntos. Uno es el tema del monto del recurso. Ahorita ya anuncia 10,000 millones y estaba leyendo que en el Fonden eran al menos el triple, ¿no? Y además que se agilizaba la entrega de recursos. Esto tiene más de 10 días, entonces, digamos, ahí en ese tema va un poco tarde. También lo otro que yo quería mencionar, digo, muy acertada su visita a estos estados afectados, creo que por esa parte se le reconoce. Ella dice que no se podían prever las lluvias, que fueron... ¿Cuál es la palabra? Atípicas. Sin embargo, bueno, la Conagua ha estado mencionando que se esperaban lluvias torrenciales en estos estados, Veracruz, Puebla e Hidalgo. Hidalgo, digamos. Claro. De ahí, Sí. de esos estados estamos hablando de al menos 76 muertos y más de 40,000 casas afectadas hasta el momento. Entonces, la reflexión que tengo sobre ese tema es... sí es cierto que las lluvias han sido más fuertes. Estaba leyendo que, de acuerdo con estudios de la UNAM, de la revisión de datos de Conagua, han caído las lluvias más fuertes de los últimos 80 años en este temporal. Sin embargo, creo que eso no exhibe... No disculpa, ¿verdad? Exactamente, a las autoridades. Yo creo que entonces tendríamos que ver cómo vamos a cambiar los mecanismos de protección civil, de alertamiento y de prevención, porque el calentamiento global no va a mejorar, ¿no? Al contrario, va a empeorar. Y entonces, si cada vez va a haber lluvias más fuertes, tenemos que mejorar estos sistemas para evitar que la gente esté muriendo por este tipo de desastres naturales, ¿no? Y bueno, yo añadiría, Jorge, si me permites, si se fijan, ninguna de las zonas de más grave desastre es una gran ciudad. Todas son pequeñas poblaciones, lo cual me lleva a deducir que la infraestructura es casi nula. Exacto. La gente está como a la buena de Dios. Y es que es todo esto, ¿no? Si no se esperan lluvias tan fuertes, la red hídrica, el tema es insuficiente invariablemente, exactamente, ¿no? de las nuevas construcciones, estamos frente a una nueva realidad, necesitamos nuevas medidas de prevención. Yo quiero hablar del Fonden, recordar por qué fue eliminado, digo, más allá de que sea un tema político y hecho por el presidente anterior, López Obrador, quiero recordar que en diversos informes de auditorías encontraron muchas irregularidades y fueron 4 puntos por los que quitaron el Fonden. El primero, contrataciones infladas o discrecionales. Recordemos la gran cantidad de propuestas y licitaciones que estaban al triple del precio. Todo esto hecho por gobernadores y presidentes municipales, y también veíamos actores políticos creando empresas patito para poder licitar y tener recursos. Desvío de recursos también y simulación de daños. La Auditoría Superior de la Federación documentó casos en que no se comprobaron daños reportados. Es decir, había una tormenta o un ciclón, no habría daños, lo simulaban y es así como cobraban dinero. Duplicidad en apoyos y falta de transparencia. Algunas personas recibían hasta 2 veces el recurso y también, bueno, pues se sabía que eran gente que así les pagaban favores políticos. Y el cuarto, pues el uso político del fondo, que ese sigue, ahora lo tiene el gobierno federal, ahora ellos son los que traen pues la disposición de la simpatía para poder entregar los recursos y bueno, ese es el único que está en disputa y sigue exactamente igual. Pero fue un fondo usado políticamente y también con muchas irregularidades y fraudes por parte de los gobernadores, que en muchos casos era la caja chica. Oye, ¿y no surge la duda obvia a partir de todo esto que mencionas? ¿Por qué no existe una denuncia penal directamente y una persona en la cárcel a partir de este recurso público que evidentemente cayó en el bolsillo de alguien? Hubo muchas, esto es desde Sí, ¿por qué no ocurrió? El gobierno de Calderón y el gobierno de digo? Peña Nieto, ¿no? No, Hubo sí, muchas. sí. Pero hay hasta gobernadores que han estado también Señalados. Señalados, no castigados. Pero castigados, ¿no? O sea, a ver, es que me parece que es jugar a lo mismo que estuvo jugando Andrés Manuel López Obrador todo su sexenio, ¿no? Oiga, que ¿por qué esto? Corrupción. Y austeridad. Sí, pero hay que ser austeros. Vaya, el asunto era el argumento preferido para desacreditar, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, el expresidente, todo era corrupto, todo lo que no iba acorde a lo que él como persona
consideraba Yo creo adecuado. que sí se ha dado el recurso y se ha gastado menos por tener la caja abierta y la chequera firmada en blanco. Pero ¿sabes qué, Jorge? Y permíteme que lo diga porque nada de lo que nos acabas de comentar es falso. Todo Sí, es verdad. sí, sí, sí. O sea, Todo es verdad. no- Sin no- embargo, no de mérito. Como fue el sello de la primera parte de esto que llaman ellos el primer piso de la 4T, y me refiero a quienes forman parte del gobierno y del partido. Porque además lo publicitan como si fuera parte del lenguaje común, y no, la verdad es que es de ellos, de los morenistas. Nunca ha habido ningún procedimiento que corrija los defectos. Simple y sencillamente es cortar el árbol de raíz. Y eso nos ha traído muchos problemas. Me parece que administrativamente está probado, no es que estemos inventando nada en México. Los fideicomisos están protegidos jurídicamente y si se accede con reglas claras al recurso público, se entrega más rápidamente. ¿Hubo corrupción? Claro. Mi pregunta es, ¿y por qué no castigaron a nadie? Claro. Ahora, ¿cuál es el efecto en el caso específico del manejo de los recursos? Que solo depende de una sola voluntad, Es que, sí. la de la presidenta. Y lo que nos exigen es confíen en el presidente. Desarticulas Nosotros somos totalmente la institución. diferentes. Sí. Bueno, ya hemos visto lo que dejó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Le llaman huachicol fiscal, entre otras cosas. ¿Quiero desacreditar a la presidenta Claudia Sheinbaum? De ninguna manera. Soy el primero en señalar que la presidenta tuvo la valentía de irse con la gente y llenarse los zapatos de lodo. Y enfrentarse incluso a quienes le gritaban que no estaban contentos. Pero hablamos de la operación de recursos públicos para apoyar más rápidamente a la gente. Y coincido contigo, ¿dónde están los gobernadores y los alcaldes que van a corregir la falta de infraestructura? Porque el día de mañana vuelve a caer una tormenta y aquello vuelve a ser lo mismo. Claro. Lo mismo. Y bueno, Sí. ese es el eterno drama que vivimos en México. ¿Algo más, perdón? No, pues nada más que no se nos olvide que este argumentito de la corrupción, a ver, no es que estemos de acuerdo en que haya corrupción, pues por supuesto sería una tontería, por decirlo lo menos. La cosa es que si es el argumento sin acción detrás, pues ¿de qué me sirve el discurso? Si no hay discurso, si no hay ninguna persona detenida que siga abierto el cajón y que No, siga no, robando. Jorge, no. Que se corrija Las el dos defecto. cosas, las dos cosas. Es que eliminaron el Fondo de Desastres Naturales y ahora nada más es la presidenta junto con y su desarmaste secretario de las Hacienda. instituciones que servían, a lo mejor de mala forma, a partir de lo que mencionas, que reiteramos, bueno, me sumo a lo que dice, lo creo. Pero no hay otra manera de comprobarlo más que a partir de lo que una sola persona diga, la persona en el poder, que pues cuenta con toda la validez moral y ya. Y si no, pues nos van a decir como el presidente, yo tengo otros datos. Punto. Oiga, le puedo comprobar que lo que dicen no es cierto. Yo tengo otros datos. Claro, y el otro es el corrupto porque me estás contradiciendo. Lo vimos, ¿eh? No es un invento. Vamos a hacer una nueva pausa en Directo MX, volvemos rápidamente. Les reitero, nada más para que no se nos olvide que estamos en podcast Directo MX, con el mismo nombre. Ahí lo tiene usted en Spotify. Volvemos. En estos últimos minutos que nos quedan en Directo MX vamos a abordar un poco de la actividad en la ciudad, los presidentes municipales y los proyectos que han estado encabezando. Un breve video y vamos a comentarlo. ¿Cómo refundarse? A través de la herramienta más poderosa que hoy existe para transformar la sociedad, la educación. Esa fue la llave que, repito, escribió un nuevo capítulo en nuestra ciudad y además tuvo un lema muy importante: piensa y trabaja. Pero más que lema, yo diría que eso fue una declaración de principios. Una declaración de principios en la que se decía abiertamente que las cosas tenían que cambiar, que teníamos que construir un país más justo, más igualitario, con mejores oportunidades y en el que el lenguaje en común hoy tendría que ser el conocimiento.
Ya estamos al 90%, yo creo que la vamos a terminar este mismo mes. Y también decirles, tenemos ya la participación no pudo acompañarnos el presidente Frangé porque tenía agenda, pero ya viene representación de Zapopan, porque le quieren entrar con todo también Zapopan en lo que les corresponde de López Mateos. Pero también nos sirve para ir midiendo más o menos los trayectos. Esto tendrá la misma gente o menos que un clásico América-Guadalajara, pero haremos muchas pruebas que ya tenemos planteadas y que, bueno, pues nos servirán para ir, yo como coordinador, de ir tomando el termómetro, sobre todo de este partido que viene y que, pues, mañana mismo pues tendremos el gusto de tener a la selección mexicana aquí. Bueno, y a lo que acabamos de ver, yo añadiría también el esfuerzo que se está haciendo en San Pedro Tlaquepaque, donde la presidenta municipal anuncia pues un gran festejo que caracteriza mucho a este pueblo mágico, el único que tenemos en el área conurbada, con motivo del Día de Muertos, que habrá desfile y habrá exposiciones. Bueno, pues ahí tienen, señores, me gustaría que analizáramos brevemente, si les parece, la presidenta municipal de Guadalajara, que mantiene su alianza con la rectora, el ayuntamiento se une a los festejos del centenario de la UDG. Juan José Frangé, no es poca cosa esto, parecería un poco superfluo lo del fútbol, pero pues lo que pasa es que él es el encargado. Los partidos que hay aquí del Mundial van a ser responsabilidad de Zapopan y se puso difícil el juego de México-Ecuador, no el partido, que sí, también se puso difícil, pero todo el tema de la movilidad. Y bueno, también hablando de movilidad, Quirino Velázquez, el alcalde de Tlajomulco, pues sigue batallando. Ahora ya dice que casi ya termina la primera obra importante, Avenida La Tijera, para conectar López Mateos con Camino Real a Colima. Sus opiniones, sus comentarios, lo que ustedes destaquen. No, sobre lo que mencionabas del Mundial, creo que ahora sí están contrarreloj con las obras. Se va a juntar con el tema de la Navidad, que mencionabas que ya está ahorita los adornos en todas las tiendas. Entonces, creo que ahí habrá que evaluar, ¿no? ¿Qué se queda abierto y qué no? Ahorita hay 3 frentes de obra en el centro, si no es que más. El tema de la carretera Chapala, que va al 60%, digo, yo ahí evaluaría, ¿no? Los viajes ahorita con el tema de la Navidad, si conviene o no mantener cerrado de aquí a que termine el año. Creo que es algo que se tiene que revisar. Bueno, típicamente cada vez que van llegando las fiestas decembrinas, el tránsito vehicular es un caos. Claro, por las compras. Vamos a pasar de las lluvias a las compras. No, y en el tema del aeropuerto también hay visitantes, entonces sí. A Gerardo Quirino le está cobrando factura el tema de tantas obras, pero seguramente eso se va a revertir y le va a venir muy bien para el 2026-2027. La Tijera va a agilizar mucho el tránsito entre estas dos vías, ya la nueva Camino Real a Colima y López Mateos, lo que va a ayudar mucho a este mapa de tanto tráfico que hay en el sur de la ciudad. La obra de Camino Real a Colima, que va lento, dice el gobernador, que se abre en finales de octubre. Dudo, pero ojalá. Parece que tuvieron varios frentes abiertos ahí. Y el más difícil, creo, Adolmejón, además de carretera Chapala, que la carretera Chapala dijeron que iban primero laterales y luego a centrales, y la verdad es un laberinto complicado, pero sin duda, una vez que esté ya todo, seguramente va a traer buenos dividendos. Hay que sufrir para merecer, ¿no? Hay que sufrir, exactamente. Sí, el amor de los de antes. El amor de los de antes. Sí. Amigos, vamos a nuestra sección de videos virales. Le quiero presentar uno, es un pequeño fragmento de algo que se convirtió en noticia internacional. Robaron el Museo del Louvre en París. Así en 7 minutos unos cuates llegaron, abrieron y se llevaron hasta la corona de no sé cuántas mujeres de la etapa napoleónica. Bueno, la envidia de Clint Eastwood, ¿no?
Eso fue más rápido que el escape de la isla de Alcatraz. 7 minutos dijeron, 7 ¿no? minutos para hacer un robo en uno de los museos más importantes del planeta. Totalmente. Así es. Y también, bueno, entre los videos más virales, un policía de Torreón que dio la vuelta en las redes sociales porque se negó a detener a un hombre que dijo arrestado en varias ocasiones. Siempre lo mismo, señor. Fuerte y fuerte y regresa. ¿De qué me sirve que me lo lleves y a los 3 días como que no es? Esto que me dijo que me viniera para acá para hacer. Bueno, pues ahí las opiniones las tendrán ustedes. Oigan, ¿qué se puede esperar de un personaje como este que simula ser diputado? Me refiero a Cuauhtémoc Blanco. Sí sabe que andaba votando una iniciativa, pues bueno, como que según él, sí muy consciente. Vea lo que estaba haciendo mientras a distancia estaba diciendo presente ahí en la Cámara de Diputados. Cuauhtémoc Blanco, si me pueden poner asistencia, por favor, muchas gracias. Y el sentido de tu voto, diputado Cuauhtémoc. Muchas gracias. El sentido de tu voto, diputado. Diputado Cuauhtémoc. Está jugando pádel, no sabe ni qué está votando. Ya se Pon fue. atención, Cuauhtémoc. Anda acosando mujeres. Anda jugando pádel hasta acá, se ven los raquetazos. Mario Zamora del PRI. Jugando pádel. Es que lo que no entiendo yo es cómo los diputados ahora se permiten hacer sesiones de comisión a distancia. Pueden estar en el baño o en la alberca, donde quieran, y nomás se conectan con el teléfono y ¿Con dicen... qué compromiso? Presente y a favor. Lo más terrible de todo es de haber jugado fútbol y terminar jugando pádel. No, eso es déjese lo de imperdonable, ¿eh? Nos representan y no es barato lo que les pagamos, Esos ¿eh? son nuestros representantes. Nos representan. Como pádel. Bueno, amigos, nos tenemos que despedir. Muchas gracias, Jorge, Evelyn, estimado Irán. Amigos, recuerden que todo lo que hemos compartido está en un podcast y además los invito a que vean Directo MX, nuestro sitio web, con todas las noticias, los videos, las tendencias y las columnas de opinión. Me voy a despedir deseándoles una excelente noche. Ojalá que esta semana sea muy grata para todos. Hasta la próxima.